No, pero es que quería grabar toda la clase y se me olvidó. Estaba entretenido, igual. Eh, y entramos como por la puerta de atrás en materia. Pero vamos, ya, Pues, sigamos. Sigamos con la pregunta. nada, por eso, que cuando saco temas, de repente hay temas que me gustan mucho, pues, hay temas que me gustan, mm, mm, hay temas que me funcionan más como a nivel de repente energético que mis propios temas. Entonces como que me da lata estar haciendo lo mismo. Pero, a ver, no estoy Haciendo lo entendiendo, mismo como con la guitarra y con la voz. si no te estoy entendiendo muy bien, pero ¿a qué te refieres Ujú. con energético? Como que te No, no, sale. me refiero como, ¿ah? Como que catárticamente me funcionan mejor, a eso me refiero. O de repente puedo conectar más con temas ajenos que con algunos temas míos. Ah, ya. Pero eso es como cruel, igual lo que quería hacer. Porque queréis como transformarlos para que no sean tan buenos como ponerlos ¿Cómo? como a nivel de catarsis, como que no tengan tanta catarsis. Para que- No, 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 no. No, no es para que no tengan, no, 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 no es para que no tengan tanta catarsis. Es como, si hacen tanto por mí, ¿por qué no puedo hacer yo algo con los temas también? Ah, perfecto, ya. Era Es mucho más. como, Ya. no, no es que quiero bajarle las revoluciones. No es como Sí, que quiera que eso, no es como que quiero que no suenen mejor que los míos, ya por sí, ejemplo. entiendo. Así como, Como que hay dos tipos de temas, hay dos naturalezas, lo que tú creas y lo que tú imitas, por decirlo así. ajá. Y, y no entiendes por qué tienen esta diferencia catártica. No, igual sí entiendo. O sea, hay cosas que entiendo al respecto. A ver por qué. Eh, porque no sé, es que los temas que yo he hecho, por ejemplo, como que igual depende desde dónde vayan. Como el tema que te mandé, por ejemplo, yo creo que es como uno de los temas que más me gusta como de composición Ujú. de los que he hecho, de armonía, de varias cosas. Pero en general como que lo toco y si lo grabo, por ejemplo, lo escucho y como que no tiene tanta fuerza como otros temas míos, que me gustan menos. Ya. Que me gustan menos, pero que van más. Entonces, bueno, ¿Y qué es lo que hace no que sé, yo creo. tengan esa catarsis, ese ¿qué es lo que es? ¿Estará en la ejecución? En parte igual sí. Yo creo que si son más fáciles, de repente si estáis tocando algo más fácil, es más fácil conectarte con cantar, por ejemplo. Como este tema en particular que te mandé, igual me cuesta, además que tiene muchas partes, muchos acordes, de repente me cuesta estar concentrado en cantar, por ejemplo, y que salga como quiero que salga. Ya. Eso por un lado. Por otro lado, no sé, pues, hay gente que, no sé, pues, he hecho, ¿cuántos temas has hecho tú? ¿Como 400 temas? Mm. Yo he hecho como 15. Entonces igual siento que como que esos procesos también se deben ver reflejados. Pues. Como, sí, así como siento que es como de repente puede ser como un fiato con tu propia composición. Claro, pero también a veces igual quería escapar un poco de eso. A mí, si me preguntáis a mí, por ejemplo, ahora que estoy componiendo algunas cosas y Ajá. tuve, tuve una especie de sequía de como 3 años, Uh-huh. que compuse, no sé, una o dos canciones al año. Y antes componía, o sea, antes de esa sequía eran, no sé, 20. Y hubo una época en que eran muchas, así que en un día hacía 3 temas. Ya. Y, pero me pasa ahora al enfrentar la guitarra y la voz, que es como una especie de renacimiento el que tuve desde esa sequía en adelante, ¿cachai? Como un Uh-huh. reencantamiento con la guitarra y la voz, porque de partida tengo otra voz, ¿cachai? Igual tengo ya más años que empecé cantando a los
no sé, pues, en mi pubertad y adolescencia. Ya tengo 40 y tantos. Y tengo, justamente por de cómo acceder a la catarsis es un poco el tema, ¿cachai? Porque para mí, cuando más joven, era más fácil acceder en términos de ejecución vocal a la catarsis. Así como, o sea, si tú encontrás que ahora yo grito, canto fuerte, en esos años No. era un cañón, pues. Ujú. Y, y era muy callejero y andaba cantando en todos lados. Entonces, con la guitarra sin funda por todos lados, porque me paraba en una esquina y me ponía a cantar a todo chancho. Entonces era como una cosa, intervenía en todos los espacios donde andaba. Y yo no me consideraba así, yo lo hacía porque lo hacía nomás. No, Ujú. no me ponía a analizar eso. Y como que me molestaba cuando había en lugares donde la gente salía por la ventana a hacerme callar. Lo encontraba intolerantes. Pero, La wea, me pero imagino. ahora no, pues. Ahora yo no me preocupo de no molestar a los demás, pues, ¿cachai? Ujú. Y, y me pasa que enfrento la composición con un poco, claro, está ese fiato como que podría hacer cosas parecidas, como decir, si yo le pongo más grito, me acerco más a la catarsis, que es como algo rico, ¿no? Algo deseable. No todo el Ujú. rato también, o sea, podía explorar algo que sea así, ¡ah! Todo el rato, o generar ahí su relato que composicionalmente, digamos, también te lleve de una forma grata a la catarsis. Como que conduzcas, lo toméis de la mano al que está escuchando y lo llevéis en algún momento subir, ¿cachai? Sí. Como un guión, en el fondo. Ujú. Eh, pero pasa que no es tan fácil, po. O sea, no es como que ya, le voy a poner grito aquí, voy a poner tensión acá, Ujú. sino que a veces, bueno, al menos en mi caso, lo que me pasa es que eh, me clavo, por ejemplo, con una idea que quiero, digo, ya con esto voy a hacer una canción, y es una idea en la guitarra, y ¡pum! Salió toda la canción de una, y no tiene catarsis, pues. Yo de antemano sí quería, pero no salió así, pues. ¿Cachai? Ujú. Como que salió y la encuentro media fomeque, ¿cachai? Ujú. Tengo escrita la letra, me gusta la letra, me gusta el concepto, el título, todo, la encuentro redondita, pero es fomeque. Ya. Y como que la guardo entonces. Y pasa el tiempo y de repente, como está ahí en el cuaderno, me la salto cuando reviso las cosas y practico. Pero de repente la retomo. Y no, puta, que fome. Pero le hago una manito de gato, a ver si por ahí puede ser. Y como que, está mejorando, pero sigue siendo fome, pero está mejor, ya. La vuelvo a dejar macerando un rato. Y así en esos procesos, a veces hay canciones que se salvan, que de repente, pum, viene el Hay clavo en otras algo, que no. descubrí que, o le puse un elemento, o le saqué un elemento, dije, a ver, esto está puro hueveando esto aquí, y ahí como que, pum, Ajá. oh, y ahora sí está redonda, po, y ahora sí que en realidad estaba de más esto, o al revés, Claro. le hacía falta, y se arregló. Y hay algunas que, no, porque nunca, ¿cachai? Y ya te da lata, pero como están ahí guardadas, son ya de la familia, Ujú. eh, igual es bueno como registrarla igual. Creo que el registro es súper importante. Eh, Igual te iba a preguntar en torno a eso mismo, ¿cómo ese proceso de, ya, tenía una canción y decís, esta weá está fome, pero la voy a guardar? Cuando decís que la voy a guardar, ¿la grabáis? no, yo escribo la pura letra. Tengo cuadernos con letra, título y letra. Y en algunas que tienen armonías complejas, están todas las armonías abajo, pero son las menos. Porque en realidad yo no trabajo con armonías muy complejas, la verdad. Ya. De hecho, mi búsqueda durante muchos años fue en realidad simplificar la armonía, en realidad. Como, Pero eso como en tu proyecto o como sí. y en Solterona. En Solterona,
Por lo general, las canciones mías que están en Solteronas, que son casi todas Solteronas, son canciones que he hecho pensando en Solteronas, no dentro de mi repertorio propio. Se escapan, no sé, pues Gendarmería, por ejemplo, es una reversión de un tema mío Sí. que era mío solista, ¿cachai? Ujú. Y en el primer disco, en el Pan Duro, también muchas de las canciones eran mías solistas. Y en el Puro Circo, el disco doble, mmm, hay, yo diría que hay mitad y mitad, más o menos. No sé, pues siempre en PS era una idea solista, pero era muy fome, o sea, siempre la imaginé con más cosas, ¿cachai? Era Ujú. muy fome a pura guitarra y voz. Casi un mapa era súper suave, no tenía ese tacatac, tacatac, tin, tin, tu, tin, tin, tu, tin, sino que era como más cachondilla, así era como tun, tu, tin, tin, tu, tin, tin, tu, Ya. tin, tin, tu, tin. Y así, pues, Burdelia en el primer disco era, era un puro ritmo, o sea, un puro compás. Y lo hicimos, tiene caleta de compases, de tipos de compases distintos. Ajá. Sí. Todos esos juegos, o sea, eran 6, creo que eran 6 octavos, por ejemplo, originalmente, y, y cambió al solteronizarlo. Y así, como que Ujú. se someten a una juguera colectiva, igual eso es otro proceso, pues, mucho más entretenido, o sea, no mucho más entretenido, este también es entretenido, pero es ahí yo diría que hay una intertextualidad también, pues, así un pimponeo de ideas todo el rato, como que en realidad conversa Sí. lo que tú traís, conversa con lo que trae el otro y es un ejercicio vivo, ¿cachai? Hay un diálogo. Acá en el trabajo tuyo solo no hay un diálogo, o sea, hay un diálogo contigo mismo, si queréis verlo así, ¿cachai? Así como sobrepoetizarlo. Pero, o está la intertextualidad, que es un diálogo con otras obras, que no sé, qué sé yo, igual musicalizar el poema de un loco, o que esta canción inspirada en una película, ¿cachai? Como que búsquedas por aquí y por allá, pero estáis tú en realidad en el laboratorio solo, Sí. todo el rato. O sea, yo siento que al final como que lo más distinto es a nivel de decisiones igual. Sí, pues, porque justamente eso de que es fomeki, a mí me pasa igual, pues, porque claro, no todo lo que yo propongo en Solterona me pesca. De hecho, hay veces en que me frustro, porque por ejemplo me han dado así, ya, cabrón, 20 motivos así, y algunos hasta con letras, 20 motivos para que los escuchen y de ahí saquemos algunos para hacer. Y no les gusta ninguno, pues. Ninguno. Y yo con algunos así, no sé, me imagino todo el frío tocando la weá y no pescan ni en bajar. Sin embargo, se fijan con otras weas así como, oye, no, pero ese tema podríamos hacer. Y como lo que pasó con Gendarmería, yo me negué, caleta, no lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos. No quería hacerlo, no quería hacerlo. Y ellos cachaban solo la versión chacarera, es como más chacarera que Ujú. tenía yo, pues. Y me huearon tanto que yo le hice la reversioné, digamos, y les llegué a presentar, le dije, ya, si lo vamos a tocar, lo vamos a tocar así. Ah, sí. Y te pescaron. Sí, Pero entonces, ¿con qué estaban fijados? ¿Con no la sé, letra? bueno, no sé, puede ser, sí. Ni idea. Y, claro, entonces el tema de las decisiones ese proceso de dejar macerando cosas o no, de qué pasa o qué no, también tienen que ver con, ahí entraría a dialogar también con, hay un elemento que no habíamos considerado a la hora de decir, sí, esta obra dialoga, tu obra personal dialoga con el público igual, con la recepción del otro. Ujú. Ahí también en ese punto, también al foguearlos, como que vais cachando también una canción que te gusta, pero que no pasa nada. O una canción que no te gusta tanto y guau, así como que, ¡ay, qué bueno ese tema! Y como Ujú. que se empieza a repetir, así como, oye, ¿y ese tema que tocaste el otro día? Sí. Ah, una weá que hice. Y como que les gusta caleta. Y es loco. Y entonces está inserto igual en un diálogo entre muchas personas. Y efectivamente
uno no está en un laboratorio. O sea, esa es una proyección que uno hace. ¿Cachai? Claro. Y justamente yo creo que cuando te encerráis demasiado en el laboratorio, empiezas a perder capacidad de catarsis. ¿Cachai? De catarsis. Sí, como de, porque creo que tiene mucho que ver esa catarsis con ese proceso interconectado, ¿cachai? Como con lo social, como que ejecuto esto y como hay un acto comunicativo ahí, ¿cachai? Y entonces ejecuto esto y se me paran los pelos a mí, pero también al otro, ¿cachai? Y como que al haber otro también que se les paran los pelos, los pelos se paran más, ¿cachai? ¿Cachai? Es Sí. que si estuviera solo en mi casa, como que me gusta esto, y lo toco y claro, como que me pasa algo, entre comillas, llego a un cierto clima, no sé, que me exige mucho, por ejemplo, de vocalmente o guitarrísticamente, físicamente en el fondo, y entonces cuando termino como un poco como agotado y como que, qué bacán, fue tocar esto, ¿cachai? Pero no es lo mismo que si hago eso ante otros. Y que cuando termináis, aparte de eso, como que el otro empatizó contigo y también tiene así como que, weón, tuvo la raja. ¿Cachai? Eh, Hay un tema de comunicación de por medio. Yo por eso te digo que en el laboratorio se pierde. En un continuo laboratorio. Está bien hacer cosas desde el cerebro. Porque en el laboratorio creo que nos estamos refiriendo en realidad al trabajo como intelectual de la web. Te tuviste un autotune, no te escuché. Ah, Te robotizaste. que al laboratorio me refiero que tuviste como, o sea, como al trabajo intelectual, principalmente. Ya. ¿Cachai? Entonces, cuando te encerráis mucho en Ajá. el trabajo intelectual, en formato canción, eh, claro, se empieza a acercar más al arte, no, sé, no al arte sonoro, pero como a un concepto de arte más cerebral y no tan comunicacional, como que pierde esa viveza de estar conectado en red. Y creo que lo que tú hablabas de las canciones de otros que te salen como con más catarsis tiene que ver con eso, con que están esas canciones al ser de otros y que los otros, a su vez las otras personas la reconocen. También es como fácil que haga sinapsis, que todos hagan sinapsis en torno a esa canción. ¿Cachai? Mm. Pero yo no sé si dije que así, que la diferencia fuese como en términos de catarsis, ¿sí? Sí, Sí, está sí, pero grabado. está grabado. No, no parece que justo fue antes de grabarlo, pero bueno, si es que no, estamos por bueno. No, si es que No, 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 sí. No, sí, pero si es que no, yo creo que esta idea como de que existen las canciones que imitas y las canciones que creas y que tienen una distancia, ajá, si es que esa distancia no es por catarsis, ¿por qué podría ser? como por conexión. ¿Con quién? ¿Con Y otros? ¿Conexión con otros? conmigo mismo. Contigo mismo, ya. Y de hecho, eso es lo otro que quería decir, que descartando un poco la teoría del público, porque yo temas de otras personas no, en general no toco, En no público, le toco a otras personas, ya. ¿cachai? También en parte por todo este rollo, Como no ser como de, el guitarrero de playa, escapando de esa figura. un poco y sí, Sí, tenía un rollo con claro. eso, no te gusta. No, sí, sí, o sea, ahora ya con el tiempo como que a veces lo hago, pero más hueveando, como, no Es que sé yo creo si, que no sé weyando si es la única forma de que resulte. de que razón. Sí, pues si en el fondo tocar las canciones de otros, si no lo así weyando, ¿cómo lo así? ¿En serio? O sea, no hay una banda tributo, ya, y eso
pésimo. No, bueno. Pero por ejemplo, es como yo diría que el tipo de reversiones que más me gustan ¿Mm? son como la que salía de A Perfect Circle de, de Imagine de John Lennon. ¿Ya? Esas weas son increíbles. Pero esa wea no es hueveando, ¿o Claro, pero es sí? que ahí hay, bueno, esa la puse de ejemplo de ¿Ah? como de que, la puse de ejemplo como del intento por mejorar la original, Sí. ¿cierto? Pero tú sentís que es así, es como Es que, Sevillana, por ejemplo. claro, porque hay un intento por modificarla, claro, no sé si es mejorar la versión anterior, pero sí bifurcarla, ¿cachai? Como que Ujú. siga otro camino, no es como marcarla como que tenga unos pocos elementos de variación, sino que es variarla bastante y variarle, más allá de variarle ciertos elementos musicales, es como variarle justamente el humor, el aura. Sí. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, de las primeras que yo hice así y que la encontraba satánica, de hecho una vez casi me pegan por tocarla, era la versión que hice de Hijo del Sol Luminoso. Y que el ejercicio es muy parecido al de Imagine de... Ya, esa wea es increíble. ¿Cachai? ¿Qué cosa increíble? Esa versión, ¿Cachai? Que el ejercicio es muy similar musicalmente, es sí. armonizarla en menor, hacerlo un poco más pesado, pero el mismo tema, es como la misma... Y yo en ese tiempo cuando hice eso, yo no cachaba de armonía ni de nada, no había estudiado teoría, fue como súper Pero intuitivo. ¿y la armonía es la misma? Sí, pues, sí, la original es la mayor, si mayor, do sostenido menor, es como ida y vuelta. ¿Sí? La, si, do, si, la, si, do, si. Ya. Y la mía es la menor, si menor, do, si menor, la menor. ¿Cachai? También la, si, do, si, la, si, do, si, pero en una armonía menor. Ujú. Y el coro original es re mayor y mi mayor, y la que hago yo es re menor y mi 7. Ya. Y el re menor es re menor con. Ah, ¿Mm? y el re menor es un re menor con novena. Ujú. Y la menor es también un la menor con novena. No con séptima, parece. Con séptima. En fin, es como un acorde más abierto. ¿Sí? Ujú. Eh, y me pasó que una vez estaba tocándola en la rotonda de Grecia, me acuerdo, antes de que existiera el metro ahí, estaba en el pasto con unos hippies y me puse a tocar mi versión y un hippie me quería pegar, hermano. Era como sacrílego. Sacrílego, ¿cómo podía hacer eso con hijos del sol luminoso? Lo hiciste caer. Sí, tuve que parar de tocar y irme. Así, nos tuvimos que ir con quienes estaba yo, porque se puso acuático. Y yo lo encontré igual interesante, pues, divertido, divertido. O sea, en el momento fue como unos minutos de tensión y después la ola. Claro. Igual, hay gente que es como súper susceptible no sé qué, no sé si es como a las armonías menores, weón, o como a otros humores musicales. Como que Claro, no les gusta cuando la weá cuando ya no es relajante y alegre la weá. claro. Sobre todo una canción que le transmite siempre eso. Sí, Claro, es que ahí hay un tema como del casarse con usar una canción para formar parte de tu identidad también, pues. Entonces, como que si le tocáis eso, le estáis tocando la identidad. mm, ahora. Yo lo veo así. Entonces, ¿De más? ¿No? igual es interesante y un poco eh, hincha pelota el jugar con el reversionar canciones, pues. Por ejemplo, lo de Tiro de Gracia también es tipo acá, es que como que a mucha gente le gusta. Eh, Siempre me pregunté qué pensarían los locos, los Tiros de Gracia, si lo escuchaban. Y el Juan Satío lo posteó hace un par de años. Así como, miren, Ya. como que le gustó la weá. Pero yo pensaba también que podían
mandarme a la chucha. odiarla. Ah, Sí. Sí. Y, o a los raperos también, que les molestara. Pero en realidad yo creo que a los raperos les pasa que no, como que no pescan. No, le gusta para la gente que no es rapera. bien como otro paradigma Sí. de la música. Como, Y además que está muy tendenciado como en el lado como el hip hop más combativo, por decirlo así, más social. Ujú. Y Tiro de Gracia no, como que no encaja mucho dentro de eso, es como más comercial. Pero igual hay poesía acuática Sí, en el no, rap. sí, sí. O sea, en realidad te estoy contando como. Mantoy. Sí, sí. Pero te estoy contando como en círculos de, no Ah, sé, bueno, sí, como el de de actividades tiro de políticas, gracia. así, como de donde hay Ya. raperos libertarios, pues, ¿cachai? Como Ujú. son más de la onda de guerrillero oculto y sus versos y de hip hop mapuche. Entonces, Mm, yo como para hacerme el lindo con los raperos, les toco chupacara y no no pasa pasa, nada. pasa de largo. Mm. Pero bueno, en el fondo igual me sirvió, sí, hacer ese ejercicio de chupacabra para después seguir trabajando con temas míos, fusión guitarra acústica hip hop. Y hip hop, no es que yo rapee y hip hopee, pero hay cosas, no sé, por el mismo Siempre en Peces tiene de eso. Como de melodizar textos irregulares en métrica, por ejemplo. De melodizarlos, eh, que cada verso tenga como su propia identidad. ¿Se entiende? Sí, estaba tratando de pensar cuál era siempre en peces. Como despierto un día de rojo, me Ya, encojo, es un ojo el que brilla en el cona. sí. Eh, Y hay otros más por ahí, bueno, Pedasónico también, el primer disco Subterráneo. También ujú. ese fue creo, el segundo ejercicio después de Chupacabras que hice. Y justamente le hice, sí, porque lo que me gustó de hacer el ejercicio con Chupacabras fue que cada verso tenían duraciones distintas. Me gustaba eso, como que no eran estrofas así de 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas, no sé, ¿cachai? Sino que era como un verso de 7, uno de 5, uno de 6, uno de 3, uno de 7, otro de 7. Irregular, súper irregular. Y eso daba pie, como en el rapeo melódicamente era más plano. Hay eh, un segundito. sí, dale, yo voy también a hacer algo. Dile que estoy en una clase. No, muy buena. Que ahí lo hablamos todo por teléfono y video y lo que quieras. Coraje. Entre la vida y el desmenuzamiento. Ya, ya. Lo que te iba a decir en el fondo, para no irse tan en la bola, Ya. es que finalmente el hacer versiones, para mí fue un proceso como autoformativo también. Como que me sirvió para aprender, explorar en mis propias capacidades compositivas, expresivas. eh, y siempre lo he visto como así, como que
es ese ejercicio como de, entre comillas, irreverente también, como de agarrar algo y, no sé, hacerlo cagar. Sí, En el fondo, cambiarle la... Sobre todo a raíz de esa experiencia que tuve, yo creo, con este loco que me quiso pegar. con el hippie. Sí, como que en el fondo me di cuenta que había una fuerza ahí funcionando. Que pasaba algo con la wea. Claro, profundamente. En ese momento no lo supe identificar bien, pero, pero sí identifiqué que algo pasaba y como que intuitivamente empecé a explorar más en eso. ¿Cachai? Y estoy todo el rato en eso. Ahora, de hecho, el disco que viene ahora que estoy empezando a grabar también es un disco de versiones. Eh, y yo lo enfrento, jamás he pensado un poco en que... Oh, ¿Estáis bien? discúlpame. Sí, es que me están hablando y me están llamando. Ya. Eh, eh, que tengo que ir a abrir un portón aquí al ladito. Ya, dale, apúrate. Ya, vengo. Ya, perdón. Ya, démosle. Vale. Hoy había a las 9 había un conversatorio entretenido, ¿cachaste? ¿Un qué? Un conversatorio de la Amanda con el Elías de Sube y Camila y Silvio. Caché que existía, pero no cacho quién es la otra persona. Camila y Silvio, ¿no los cacháis? No. Es una pareja que cantan, tiene un dúo, sacaron un disco muy bonito de música como latinoamericana, pero como dramática igual, me gusta, ¿no? Trabajo a dos voces bien bonitos, como onda samba Bueno. argentina, así. Ah, ya sí, ya. Era sobre. Claro, era Voces sobre en la música voces. latinoamericana, ¿no? Claro, pero sobre voces de armonía y weas así. Sí. Oye, Increíble. entonces eso, te estaba diciendo que para mí sigue siendo un método de investigación, ¿cachai? Como Ujú. herramientas de laboratorio. Y lo que te estaba diciendo es que nunca, en realidad, yo me he predispuesto a decir, lo que voy a hacer va a ser esto, que de los 15 ejemplos que te di yo, como de posibles tipos de intertextualidad, Sí. ¿cachai? Ujú. En parte por ignorancia también, porque esto es algo que descubrí yo hace poco, y en parte también porque a veces como que me dejaba llevar más por la visceralidad de para dónde me llevaba, que por lo que quería hacer con la canción. Y además el hacer versiones es de frentón intervenir una obra completa.
no es como no es como el primer ejemplo, ¿no? El primer proceso intelectual, que es como la cita, traí un pedacito de otra obra a la tuya. Ni Claro. como el segundo tipo, que es como hacer un cruce, ¿cierto? Un cruce como un collage, que está en equilibrio, ¿no? Y hay varias obras como intersectadas. Ujú. Sino que el hacer versiones por lo general es lo tercero, es intervenir una obra con lo que tú queráis, ¿cachai? Y eso como que ha sido mi tónica, intervenirla, excepto por un ejemplo, o sea, un repertorio que armé alguna vez, pero que era para la talla nomás, como que lo he tocado en carretes, así, como un show de Felo, Ya. en que ahí es del segundo tipo, y después yo ahora caché que quizás por eso nunca lo grabé y nada, porque aparte porque, claro, tiene características como más humorísticas y no iban con el perfil de algún disco mío. Hasta ahora, quizás ahora que lo entiendo, quizás pueda armar algún proyecto como en esa línea, pero en ese momento me di cuenta, o sea, hasta ahora solo he hecho estas versiones como del tercer tipo, interviniendo las canciones. Y estas Ujú. eran cruces, ¿cachai? Entonces yo contaba la historia de que fui al psicólogo porque tenía un problema del que no puedo contar, un problema terrible. Y el psicólogo me sugirió una sesión de hipnosis. Entonces me hipnotiza y cuando despierto me dice, ya caché cuál es tu problema. Tu problema es que tu papá era en una vida pasada, ¿cierto? Tenía un problema con tu vida pasada y tu vida pasada inmediatamente antes de ahora tenía un problema con tus papás. Y resulta que tu papá era Juan Antonio Labra y tu mamá era Mercedes Sosa. Y, y entonces yo me voy para la casa y como tratando de hacer un acto psicomágico, ¡pam! Toca una canción que cruza a Mercedes Sosa con Juan Antonio Labra. Ya. Y resulta que eso no es efectivo, no me resuelve el problema, entonces voy de nuevo y me vuelve a hipnotizar y me dice, bueno, no, ahora caché, lo que pasa es que en tu vida anterior a esa, tus papás eran, ya no me acuerdo, man. Eduardo Gatti y Siouxsie and the Banshees, la Ya. de Siouxsie and the Banshees, también es un cruce de esos dos. Y el tercero, ya cuando voy por tercera vez, yo digo, ya, pues doctor, me está weando. Y dice, no, mira, ahora te voy a hipnotizar y ahora sí vamos a saber. Y ahí me hipnotiza y después me dice, ya caché lo que pasa. La vida anterior a esa, eh, tu papá, tu papá era el tecladista de Café Tacuba y tu mamá era Víctor Jara. Y, y me pongo a tocar una canción entre Café Tacuba y Víctor Jara y entre medio aparece José Feliciano también en la canción. Entonces, y ahí termino. El remate nunca fue bueno, como que me faltaba. Porque ahí digo, ¿cómo esto? ¿Qué pasó aquí? Es decir, soy fruto de un trío o Sí. algo así. Eh, La wea. pero como que es como chistoso. Eh, pero esos ejercicios salieron no pensando en armar como ese show y fue como se me ocurrió después presentarlo y tocarlo colectivamente. Pero surgieron también así como voyando, así mismo como las versiones, de intervenir una. De repente, Ujú. la de Siouxsie, por ejemplo, que en realidad no es de Siouxsie. Hay una versión de ella, pero que es el la The Passenger de Iggy Pop. Sí. Y eso es como tu silueta va caminando con el mismo requeo en el fondo es un mashup, ¿cachai? Como, tu Sí. Ya. silueta va caminando. La wea. Y sí, pues, entonces, eh, volviendo a la idea que es como la idea Igual, central de hoy día. igual tengo una duda. Dígame. Que entonces, los temas con los que mejor te ha resultado, por ejemplo,
todo este trabajo de transformación de los temas, ¿comparten de alguna forma como algún significado inicial para ti? ¿Como te producían algo similar unos y otros en un principio? ¿Eran temas que te encantaban? ¿Eran temas que molla o qué? Esa es la pregunta, si necesariamente eran temas que me gustaban los que yo versioné. O si eran temas que te provocaban algo, o es que se dio, no sé, porque yo me sé muchos temas y algunos me gustan mucho y otros no tanto, y como que me surge esa duda, si esas buenas versiones surgieron a partir de temas por los que teníais alguna predilección, o Sí, sí. La verdad es que todas las versiones, todos los temas que intervine, es como una especie de ritual satánico, así como de que de quererlos tanto, tuve que asesinarlos. ¿Cachai? Pero también me gustan muchísimos otros que toco. Y me pasa, Sí. igual yo, a diferencia tuya, bueno, ahora último ya también es algo que ha ido como parando, pero como te decía, originalmente yo tocaba en todos lados, un grupo grande, chico, en el cerro, en la playa, en todos lados. Y entonces tenía también una especie había desarrollado, o desarrollé por años, una especie de habilidad para como armar una fogata con la guitarra. ¿Cachai? Pum, tocar y tocar uno tras otro, y más o menos ir identificando los gustos de los que estaban ahí, como para ir haciéndolos cantar, ¿cachai? Y estar por horas en eso, ¿cachai? Ya. Y por lo tanto, hay muchísimas canciones que yo toco, que las toco cercanas a la versión original, muy parecidas, imitándolas casi. No sé, me pasó, por ejemplo, el primer disco de los Tres me lo sé casi entero. Yo creo que ahora se me han olvidado algunos, pero voy a tocar entero el disco de los Tres, y hay varios discos así. El Nevermind de Nirvana también. Y a veces carreteando me iba a la bola y tocaba el disco entero. En un carrete. Así como. O de Los Prisioneros, parece que también había uno. Y había varios así. Hubo varios discos que saqué como que me sabía muchos temas. O bandas que me sabía varios temas de la banda. Y podía como ir revisando los disco por disco, así como la evolución. Y así como. Un profesional del fogateo, ¿sí? Y claro, hay muchas que me gustan y me siguen gustando tocarlas en su versión original, ¿cachai? Como que no... Me ha pasado que he tenido fracasos también, como de querer reversionar algo y no, ¿para qué? En realidad me gusta como es, ¿cachai? Como que no, en realidad aquí la estoy empeorando. En vez de mejorarla, estoy empeorando, no me gusta. En cambio, las otras también tienen que ver con conceptos, ¿ah? Como, bueno, tú te cachai que yo trabajo con series de canciones. Entonces, las versiones, desde que hice el disco, el primero de versiones, el Radio Ni Uno, que eran versiones sueltas, antes de grabar, empezar a grabar, yo ya tenía algunas, antes de que empezara como a desarrollar una discografía, a eso me refiero. Tenía versiones por aquí y por allá, y resulta que cuando de pronto se me ocurrió grabar un disco de versiones, pero con un hilo conductor, y fueron canciones chilenas. Entonces ahí viene el Radio Ni Uno. Pero quedaron varias afuera, tanto chilenas como que no eran chilenas, otras en inglés, etc. Y entonces, bueno, pasó un tiempo y después viene esta idea de hacer como varios discos de reversiones, y además que me gustaba porque también es un poco conceptualmente jugar con el concepto de autor, y me gustó como eso de hincha pelotas, como de a la vez hacerlo sin permiso de los autores, ¿no? Sin como lo legal, que es como solicito permiso para poder hacer un cover
y tal cuestión. Y por eso se llaman Cortesías, esa serie después que diseñé. Ya llevan como 10 años diseñadas, me demoraba caleta en grabarlo. Se llama Cortesías porque aparecen por lo general cuando uno oficialmente hace un cover, debería decir por cortesía de no sé qué sello, ¿cachai? Y claro, grabé ya Femme Vital y me quedan como 3 por grabar. Ahora voy a grabar uno de canciones en inglés, canciones inglesas, las canciones de músicos ingleses. De hecho, yo creo que hoy día voy a empezar a grabar ahora un rato. Y la cosa es que, como hay un concepto detrás, un hilo conductor, también elijo, y hay también tengo ese pie forzado yo de que sean 9, entonces voy eligiendo, hago una visión finalmente de cuáles son los que creo que deben ir, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, este mismo de canciones inglesas, había una de Queen desde un inicio, pero después de un tiempo, hace como un año, un poco más, la ¿Cuándo salió eliminé. la película? No, de antes como que la eliminé. Y me gusta la versión, pero la eliminé como dentro del concepto, como que no me hacía sentido. Sí. Y apareció una de Blair, que fue la última que se agregó, ¿cachai? Y esa como que ¡pum!, desplazó a la de Queen. También Amy Winehouse, por ejemplo, tenía una, pero nunca me satisfizo, nunca hice una versión que me satisfaciera. ¿Cachai? Entonces, a mí el hacer intervenir canciones de otros ha sido intertextualidad todo el rato porque lo uso para decir cosas yo, ¿cachai? Como para lo que yo quiero decir, lo voy a decir a través de estas intervenciones. No es como solo intervenirlo porque me gusta intervenir. Sí. Pero también tiene en sus inicios, dentro de mi práctica, al menos dentro de mi biografía, en sus inicios tiene más que querer decir, más que lo que te estoy diciendo ahora, ¿cierto? De querer decir algo a través de estas intervenciones, principalmente autoconocimiento, ¿no? Autoformación, como de jugar a pegarle tijeretazo, a meter una hueá en agua, ¿no? ¿Cachai? Como a explorar el material de las canciones. Así que, volviendo a lo que planteabas tú, como de esta, que me decías como que quería explorar las versiones como para sacarlo, como para justamente igual hacer este ejercicio, como de explorar de la materialidad de las canciones, como quizás te resulte para entender más la relación o las diferencias entre tocar imitando y tocar lo creado. Claro. Como que quizás puedan establecer como un puente entre ambas cosas, ¿no? Sí, yo creo que igual es la idea. Ya. Como... Y la segunda pregunta que tenía yo, después de saber por qué te interesaba el tema, era de si tenías otras reversiones, otras intervenciones hechas. O en realidad, si tienes intervenciones, porque el ejemplo que mandaste, en el fondo, es una cita. Sí, pues, no es una intervención. No estoy muy seguro, pero creo que no. ¿No? Nunca he hecho No, una reinterpretación de un tema. pero muy poco, como pocas modificaciones. Y sí, no, por ejemplo, como no sé si he cambiado una armonía, mucho. Ya, o sea, tú dices que sigue siendo el mismo tema, ¿no? No se Sí, puede decir que... Porque eso es como el ejercicio, ¿cierto? Como que ya cuando uno dice, a ver, este otro tema, ¿cachai? O sea, puede identificarlo, el mismo ejemplo de Imagine, puede identificar que es Imagine, pero el tratamiento genera que es otro tema, el efecto y todo. sí. Por temas musicales y por temas poéticos, por temas musicales y por temas como de humor, como decir tú. Que cambia, ¿cierto? Que ya cuando cambia eso, Claro. como tú lo identificaste, como bien,
la armonía es clave igual en eso, porque una canción, por ejemplo, a mí me cargan esas versiones como punky, así como, bueno, está la de Ataque 77, ese disco, hay algunos temas que me gustan. ¿Has cachado ese disco? Como de covers, Ataque No, ¿sabéis qué, 77, ¿sabéis cuál es mi ejemplo pero de la destrucción de un tema, de muchos temas? Son esos discos de los Bunkers. O ese disco de el de esos temas Silvia, de Silvio, de los Bunkers. el tema de Silvia, o sea, el disco de Silvia. Sí, o sea, creo que eso es uno. Es Mm, como un disco entero de Silvio, sí, de temas de Silvio. Que son muy malos, ¿no? sí, Sí, igual estoy como, estaba pensando que como que es difícil cambiarle el humor, o sea, no sé, es como, yo diría que mi tendencia sería como a pasar de un humor como más liviano a uno más, como más denso, o como, no sé, pues, podéis decirle como de mayor a menor, ¿cachai? Eso, yo creo que eso sería como lo más natural para mí. Pero claro, estaba pensando que los temas que suelen gustarme como que no están en ese formato feliz. sí, pues. Además que si uno hace ese ejercicio, a mí también me ha pasado eso, como hacer el ejercicio inverso, de un tema como denso, ¿Eh? alivianarlo, ahí es cuando como que uno siente que, no, como que se ¿Sabes cuándo empobrece. qué? Ahí es cuando uno Es siente como que, bajo de volumen. ¿en serio? Ah, ¿y ahí? Extrañamente. No, bien. Es que también hay gente circulando ahora que antes no había. Hay una tele prendida, ¿o no? No, está mi hermano haciéndose unos tallarines. Oye, Pero voy a enchufar. ¿Mm? pero igual ya estamos como terminando, ¿no? Sí, sí, pero Lo que te iba a decir, espérate, ¿se me fue? ¿Aló? No te escucho. Solo me escuchas tú, no tiene micrófono. el volumen, por favor. No, pero si yo hablo, puedo hablar un poco más fuerte. Dale, Em, y ahora sí te escucho. puta, se me fue la onda, sí, bueno, espérate. Estamos en temas mayores, menores, Ah, humores. sí, que cuando un tema es como más denso, de menores pasarlo a mayor, hacer ese ejercicio inverso, es súper complicado que te haga sentir bien, porque uno siente que lo mató, po, como que lo superficializaste. Ahueonaste el tema. Sí, sí, creo que yo no he hecho eso, porque lo he intentado también y no me gusta, porque como que claro, es como que lo vendiste a la fiesta, una cosa así. Mm. La wea. Eh, Mm. pero quizás hay ejemplos, ¿ah? Voy a buscar, de Sí, debe haber. ejemplos buenos de canciones dramáticas que tienen una versión más... Ah, ejemplos buenos. No sé. Sí, Igual suele como suelen ir las versiones como en dirección pop, sí, como la versión pop de la ¿sí? original. ¿Y hay cachado el Postmodern Jukebox? ¿No? ¿Qué es eso? Hay un ejemplo que dentro de la clase que lo saqué de ahí. Son estos locos. Es como versiones así de años 50. Popera igual, pero hay unas versiones muy buenas. Y ahí volvemos al tema de que depende eh, como de quién la ejecuta igual. ¿Cachai? Sí. Porque en específico hay unos intérpretes que a mí me gustan bastante. Bueno, Ah, tienen pero millones de temas. eh, mm, Por ejemplo, bueno, yo en realidad los dejé de seguir hace un tiempo. ¿Cachai? Todo esto no lo había visto. Tienen millones de temas, son con hay un director del proyecto, que es pianista, y muchísimos cantantes. Pero también hay como por temporadas, como que hay algunos que tienen varias versiones. Como por ejemplo, chuta, me cuesta aquí encontrar el asunto.
De verdad son muchísimos. Este loco, por ejemplo, un personaje. Contrata ahora y ponte cómodo para disfrutar todos los ¿Estás estrenos escuchando? del mes. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know you'll be at my show, watching, waiting, commiserating. Say it ain't so. I will not go. Turn the lights ¿Identificáis el tema? on. Carry me home. ¿Ah? ¿Cachai el No, tema? ¿No? Ah, es un no, tema. o sea, no, mentira, sí, o sea, no lo identifiqué, pero sí lo conozco. Cuando chico me gustaba mi Blink ¿Sí? 182. Sí. Bueno, Entonces, ahora que leí el título y como que sí, me claro. pude acordar vagamente del tema, de hecho. Está bien, pero con unos arreglos, un trabajo como de. Pero el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Como que Sí, le dan un carácter. Este loco tiene una voz, es un crooner, ¿no? sí, Puta, barítono. no encuentro a mi socio. Y uno que me gusta mucho. Ya me está pasando el tiempo. Bueno, Pero ahí voy a revisar eso. podría revisarlo, te lo voy a mandar. Voy a buscar y te voy a mandar el link de este loco. Ahí está, pero no es esa, no es esa canción. Bueno. Bueno, él sale la clase, pues él sale cantando esta canción. I think I'm crazy. Sale una pareja cantando. Ya, sí. Ese loco tiene varios temas, unas versiones a toda raja. Ya. Volviendo al punto de la clase de hoy, que yo quiero pedirte un ejercicio. Te quiero pedir un ejercicio nuevo, distinto, ¿Ya? que es que hagas una reinterpretación, que hagas una intervención en una canción. Intervención, reversión. Sí, una reversión. ¿Ya? Una reversión. Y poniéndole principal atención, o sea, una vez que hayas hecho la reversión, puedas identificar, tú cachai los 4 parámetros del sonido, ¿no? Ritmo, altura, ¿esas cosas? Sí, ritmo no, duración. No. No, entonces no lo tengo claro. Claro, Poniéndole atención. sí, tienen como su contraparte en música, como se dice que los 4 elementos de la música están vinculados a los 4 parámetros del sonido. Ya. Altura, en el fondo, dentro de los elementos de la música está melodía y armonía, esos son elementos que se vinculan con el primer parámetro del sonido, que es la altura, ¿cierto? Ya. El otro parámetro es la duración, que se vincula con el elemento musical ritmo. Sí. El tercero es la intensidad, que se vincula con los matices. Y el cuarto es el timbre, que en ambos casos es el timbre. O sea, el timbre como parámetro del sonido se vincula con el timbre como elemento de la música. Ya. Entonces, en los 4 parámetros del sonido, altura, duración, intensidad y timbre, fíjate, ¿a qué me refiero con que te fijes? A que le pongas atención qué modificaste. O incluso si, por ejemplo, te das cuenta de que en realidad
le hiciste una modificación armónica. Me imagino que vaya a partir por revisar la armonía, por hacer algo ahí, o la melodía. ¿Cómo? Ya, me imagino que vaya a partir por ahí, por la armonía, Ah, la ya. melodía. Entonces ya, ahí Ujú. está claro que hiciste un trabajo de altura, ¿cierto? Una variación dentro de la altura. Pero, y también supongamos que hiciste un trabajo de intensidad, que la canción era potente y le hiciste sutil, no sé, o con matices entre medio, no sé. Estoy hablando súper generalmente, en términos generales, pero Sí. además que puede ser más fino el trabajo. Pero te diste cuenta de que en términos timbrísticos, por ejemplo, no varió nada, en el sentido de que tomaste una canción con voz y guitarra y tú hiciste una canción con voz y guitarra, por ejemplo. No te estoy pidiendo que tenga que en los 4 elementos tengáis que hacer Cambiar. algo, pero sí que tomes conciencia de qué pasó con cada uno de los 4 elementos. Incluso también si una vez que hiciste la revisión de los 4 parámetros, te diste cuenta de que hiciste poco en uno y querías hacer más, dale nomás, pues, ¿cachai? Si queréis, como que no, en realidad aquí podría haber jugado más con los matices, con la intensidad, como Ya. que está muy plano, dale. Entonces, vuelve a meterle mano. Ujú. Y lo mismo en la inversa, pues, si encontrar que en realidad me fui en la volada con la armonización que le hice, Ajá. y también vuelve a meterle mano, ¿cachai? Ajá. Pero para el próximo miércoles me presentáis algo en vivo, Que no sea el miércoles, por favor. ¿no? Ah, ya, qué bueno. A mí también me... ¿El jueves? ¿Puede ser el jueves? Sí, sí, el jueves sí. Lo que pasa es que Ya, yo comparto el computador con mi vieja. ya, ya. Ya entonces el jueves, pues. Y así Ujú. tenía una semana y un día. ¿Ya? Ya. No ¿Y me, no crees que me sea en digáis vivo? nada entre medio de la semana. Yo quiero que sea una sorpresa para mí cuando me muestres el ejercicio. Ya. ¿Ya? Ujú. Y Me ahí da seguimos nervios, conversando. a mí me da nervios ese tipo de weas. ¿Qué cosa? ¿Tocar en vivo? Como la primera vez que tengo que tocar en algún formato, como que al frente de la pantalla, Ya, en entonces la filo, clase. grábalo, pero grábate el video. O te puedo mandar los dos. O sea, puedo interpretarlo y te puedo mandar la otra versión. Pero grábalo, no, grábalo en video, con el Bueno, teléfono. ¿Oí? ujú. Sí, sí, pues. Ya, porque si tenéis más, me imagino que un poco más de soltura. Infinito más. Ya, ya, entonces, mándalo grabado. Que prefiero sacrificar el en vivo El envío. porque tenga, como que estén con la suficiente confianza, digamos, Ya. el resultado al que quisiste llegar. Ujú. ¿Ya? Ya, pues. Estamos Excelente. listos entonces. ¿Cómo lo Ya. pasaste? Bien, todo entretenido. Ya, yo voy a pensar varias Interesante. cosas. Creo que ¿Ah? voy a trabajar en esta idea que te digo quiero trabajar en el patchwork. Es un formato interesante. Creo que inexplorado, o sea, no lo suficientemente explorado. Pero es un Ajá. pequeño spoiler de la próxima De lo conversación. que viene. Sí. Esta grabación, ¿yo puedo tener acceso futuro a esta grabación? Sí, va a estar en YouTube. En YouTube. No, te la voy a mandar. Sí, Ya, para pues, mí es, bacán. es material interno, no es para publicarlo. Ujú. ¿Ya? Ya, pues. Ya, y para mí- ya, ¿Qué? bacán. ¿Querías preguntar una última cosa? No, te decía que a mí me interesa porque mi memoria igual es... Sí, perfecto. Sí, puta, a mí se me fue grabar lo primero que hablamos, ya ni siquiera me acuerdo qué fue. Sí. Oye, ¿qué hay allá arriba? El otro es una ballena. ¿Ah? ¿Hay una ballena allá arriba? Es como ¿Ah? un cisne, weón. A ver, Ah, espérate. ¿Lo veí? claro, es que parecía una ballena, nada que ver. Sí, es un cisne, pero como listo sin plumas, ¿o no? ¿Está desplumado? ¿Como para la olla? ¿O no? Nada que ver. No creo. No, sé con los musculitos. Uy, es difícil enfocar así. Sí, Sí, pero está... no. Ya, es que pensé que era una ballena. Ya.
Par, Ya, que te vaya muy bien. igualmente. Y nos vemos en la próxima clase. Listo. Chao. Chao, chao, cuídate harto. Tú igual, chau, chau. Chao.